Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tenemos la suerte de contar con una persona que tiene una enorme experiencia en el campo de la transformación digital y cultural en empresas tan importantes y conocidas como McDonald's, PC City o Merck. Se llama Alejandro Espósito Esteban y actualmente es Digital Innovation and Business Operations Director en Merck Group, la empresa multinacional que tiene 3 divisiones, por lo que yo sé, que son Healthcare, Salud, Life Sciences, Ciencias de la Vida y Electronics, que esto es una mezcla un poco más amplia, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí, Javier. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Seguro que vamos a tener una entrevista muy interesante, tanto a nivel profesional como desde el punto de vista de la innovación. Me gustaría que explicaras un poco brevemente a qué se dedica Merck Group, la empresa en la que estás trabajando actualmente. Vale. A ver, te cuento, Merck Group es las denominadas Big Pharma, es una farmacéutica. Ujú, Como tú bien has comentado, tiene 3 divisiones principales. La de Pharma, que yo creo que es la que casi todo el mundo conoce o todo el mundo conoce, donde se dedica principalmente a productos oncológicos, productos neurológicos, productos para endocrinología y productos para fertilidad o infertilidad, ujú. como lo quieras llamar, ¿no? Anteriormente también tenía una división bastante potente de vacunas. Cuando hablo de vacunas, no de las vacunas que se pusieron de moda con el COVID, sino de Ya, vacunas de alergia, ¿vale? Y luego es cierto, como tú has mencionado, que tiene otras 2 divisiones. Una es la de Life Science, que es incluso en facturación bastante más importante que la de Pharma, ujú. donde tiene más de 300.000 productos y se dedica principalmente a comercializar esos productos para investigadores, para otras farmas, para universidades, para Ujú. hospitales. Es decir, es un proveedor de productos biotecnológicos o de biotecnología Para terceros, para otras para empresas. terceros, eso Muy es. bien. Y después tiene la división de Electronics, que se denomina, que antes se llamaba Performance Materials, en la cual se comercializan desde, para que te hagas una idea, pigmentos para pintura de coches, por ejemplo, o pigmentos para alimentación, materiales de alto rendimiento o incluso componentes para crear microprocesadores que están ahora tan de Muy bien. moda por su escasez. O sea, una empresa muy diversificada. Bueno, ¿y qué dirías que haces tú? ¿Cuáles son tus principales responsabilidades y funciones como director de innovación digital y de operaciones de negocio en Merck Group? ¿Estás en alguna de estas divisiones o cubres transversalmente todas? En España están las 3 divisiones presentes, pero yo estoy enfocado en el área de pharma, en el área de Muy bien, healthcare, muy ¿vale? bien. No en el área de life science. Ahí, pues, básicamente lo que hacemos es desde dar soporte a la digitalización de la compañía, es decir, o bien creamos productos para poder trabajar mejor, o Ujú, bien aplicamos proyectos que nos vienen de global, como en otras muchas grandes farmas o grandes compañías, en las cuales hay proyectos globales en los cuales los países nos dedicamos a adaptarlos, a implementarlos y a trabajar con ellos, ¿no? ujú. Lo que pasa es que yo, cuando me pidieron que me hiciera cargo de la parte de innovación, digitalización, porque en la parte de innovación también lo que hacemos es que trabajamos intentando que nuestros compañeros entren en el mundo de la innovación, entiendan qué es la innovación y trabajen para ello, pero Ujú, también ayudando a los profesionales sanitarios en el mundo de la formación. Pero lo ujú. que te comentaba es que antes de esto, antes de decir que sí que quería o sí que aceptaba trabajar como Head of Innovation and Digital Transformation, Ujú. pedí que me dejaran ocuparme también de la transformación cultural, Ah, muy bien. que para mí es muy importante. Creo que es, no digo imposible, pero es muy difícil intentar innovar o intentar crear un espíritu innovador o intentar digitalizar, que está tan de moda esa palabra, aunque yo ahora más que transformación digital lo llamaría hiperautomatización, por ejemplo. Sí. Una Ujú. compañía, si no eres capaz de trabajar también las personas y la cultura de las personas para que acepten esto y estén abiertas tanto cultural como en curiosidad, o sea, tengan sus Ujú. cerebros lo suficientemente activos y curiosos como para poder aceptar todos los cambios. Completamente de acuerdo contigo, Alejandro. Creo que en fin, muchas empresas se autodenominan innovadoras cuando realmente no hay una cultura de innovación
extendida, ¿no? Entre las personas, ¿no? Antes de entrar en materia de innovación, me gustaría un mínimo, conocer una pincelada a la persona, ¿no? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿No? Te preguntaría así, a bote pronto. ¿A qué te gusta dedicar el tiempo libre? Pues mira, antes lo dedicaba, me gusta mucho montar a caballo. Lo que pasa es que tuve un accidente bastante serio, digámoslo así, y lo he tenido que aparcar un poco. Pues era mi pasión, si lo quieres llamar así. Me gusta mucho también el mar, siempre que puedo salgo a navegar, porque es un sitio donde me encuentro muy cómodo y además cuando estás en medio del Mediterráneo, donde no ves una luz cerca de ninguna de las maneras y ves la noche encima tuya, es una sensación que para mí es espectacular, es muy buena. Y básicamente eso, o sea, tampoco soy una persona de grandes hobbies o de grandes Bueno, aficiones. Yo creo que esas dos estupendo. me definirían. Muy bien. Te definen un poquito y así ya conocemos un poco también a la persona, ¿no? Al ser humano. Muy bien. Em, Cuéntanos, por favor, sobre tu trayectoria profesional. Has estado en distintas empresas muy conocidas, otras menos conocidas, pero seguramente muy importantes, en distintos sectores. ¿Cuáles dirías que han sido los hitos que has ido cumpliendo en cada una de ellas? ¿Cuáles han sido los logros de los que estás más orgulloso? Pues mira, si es un poco por orden cronológico, ¿vale? Venga. Empecé trabajando en Kodak, que yo creo que yo creo que ahora ya habrá gente joven que no le suene tanto, pero cualquiera que tenga una edad por encima de los 40 sabe perfectamente Totalmente. qué era Kodak, ¿no? Y qué llegó a Sí, ser sí. Kodak en el mundo, ¿no? Como casi fue una de la segunda o la tercera marca más conocida a nivel mundial. Ujú, Entonces, allí trabajé pues casi 13, 14 años estuve trabajando allí y curiosamente en la última de las épocas en la que estuve estaba en el departamento de digitalización, ujú. imagínate, digitalización en Kodak, o Vaya, sea vaya, que, vaya. que yo creo que todo el mundo, porque cualquiera que ha ido también a una escuela de negocios ha oído el caso Kodak a la hora Sí, sí, es verdad, es verdad. de no saber llevar muy bien un cambio. Es muy interesante que nos des tu punto de vista desde dentro de lo que os sucedió ahí, ¿no? Porque efectivamente se pone como un caso relativamente de no éxito, vamos, de una empresa líder en su sector y de no haberse sabido adaptar al cambio, a la innovación disruptiva que aparecía con las cámaras digitales. Pues mira, hombre, mi opinión, y como te digo, es una opinión, además, yo no estaba en la cúpula de Kodak en aquellos momentos, con lo cual no Obvio. puedo decirte cuáles fueron las decisiones importantes, ¿no? Ujú, Pero yo creo que lo que pasó es que Kodak inventó la cámara, de hecho, Kodak inventó la cámara fotográfica, ujú. Sí, sí, lo sé. digital, me refiero. Eh, yo creo que no quisieron fagocitar el negocio que tenían de tecnología analógica, ten en cuenta que Ujú, era un negocio muy importante y con mucho margen, aunque Kodak en aquella época tenía negocios tan dispares como productor de vitamina E, hacía filtros de cigarro o directamente placas de rayos, o sea, toda la parte de rayos X, o sea, ujú. tenía muchas divisiones muy importantes. Recuerda que el nombre de Kodak es Kodak, pero es Eastman Chemical Kodak, o sea, era una gran compañía química. Sí, No supieron adaptarse o no quisieron adaptarse por temor a perder los márgenes, a las ventas que ya tenían. claro. Y es curioso porque yo en aquella época que estaba en el departamento digital, no solo de cámara, sino de pasábamos de microfilmar a digitalizar documentos. Imagínate también aquel paso tan importante que Ujú. igual a alguien le hablas del microfilm y también le sonará como mucho No a sé ni película lo de que es. espías antigua. Sí, 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 sí. eso es. Y también recuerdo que en aquella época, incluso cuando queríamos vender una cámara de las digitales que tenía Kodak, que al cambio podrían ser unos 30.000, 40.000 euros de los de ahora, lo que costaba aquella cámara, con un Ujú. megapíxeles, recuerdo que nos decían que no podíamos venderla a menos que tuviéramos, por así decirlo, un caso de negocio en el que se apoyara la venta de ese equipo. Es Ya. decir, no era como que tú tuvieras el dinero y pudieras venir a comprar una cámara, sino que tenías que tener un motivo, un porqué, ¿no? Ujú, ujú. Y yo creo que esa resistencia a ese cambio, esa resistencia a no perder el statu quo de este es el dinero, aquí es donde tengo el dinero y aquí es donde tengo el margen, el margen es lo que le hizo un poco Ujú. perder esa batalla. En todo Pero bueno, caso, ahora a pesar de que sí. la experiencia, o sea, la empresa pues acabó, creo que al final cambió de manos, entró en bancarrota, pero ¿tú qué dirías que conseguiste en ese paso por Kodak? ¿Qué te aportó? Pues mira, fue mi primera experiencia profesional. Yo empecé trabajando en Kodak con 21 años, creo recordar, 20, 21 años. O sea,
y me aportó, pues primero una visión global de multinacional, porque en una multinacional americana trabajábamos un poco bajo el mandato o la estrategia de Estados Unidos, con lo cual me aportó eso. Me aportó que aprendí a trabajar en multinacionales, que no es fácil, hay que saber entender cómo se funciona dentro de una multinacional. Ujú. Y yo creo que, no sé si en aquel momento era consciente de ello o no, pero sí que me ayudó muchísimo a la hora de entender cómo digamos, acometer los cambios, los grandes cambios, como fue, yo empecé siendo ingeniero de campo reparando fotocopiadoras, ¿no? Y recuerdo que en aquella época, para que pudieras ascender, es decir, de ingeniero de campo pasaras a supervisor, una de las cosas que te solían recomendar es que pasaras por el departamento de ventas mínimo un año, un par de ellos. Ujú, O sea, ujú. que de alguna manera también me enseñó a tener una visión un poco más completa de lo que es una organización, porque una vez que estabas en ventas también tocas finanzas o tocas marketing o tocas otras muchas áreas, ¿no? No te Ujú. cierras solo en una parte de conocimiento. ¿Y ese paso por ventas te aportó? Ese muchísimo, muchísimo. Yo Muchísimo, ¿verdad? cuando estaba trabajando, ten en cuenta que cuando hablo de paso por ventas, era vender fotocopiadoras a puerta fría. Esto era de ir por las oficinas Sí, sí. preguntando, porque en aquella época no había internet, por supuesto, no había nada de esto, preguntando, oye, ¿y quién es el responsable de compras de esto? ¿Quién es ¿es el director de tecnología o es el de finanzas? Camelarte a la persona que estuviera en recepción para que fuera capaz de darte el nombre y el teléfono de aquella persona y luego contactarla y, o sea, y entonces yo en aquella época recuerdo que cuando la gente, mis amigos me preguntaban, pero ¿a qué te dedicas ahora? Y yo decía siempre, pues mira, yo estoy en el paro, literalmente, porque todos los días salgo a buscar trabajo, absolutamente todos los días. Muy bueno. Muy bueno, qué experiencia. Bueno, y tras esa experiencia que te pone, digamos, los cimientos de tu carrera profesional, y sin duda, segura, muy, muy relevante, ¿a dónde vas? Pues mira, voy a un tema bastante curioso. Kodak, en la división en la que yo estaba, era la división, como te he dicho, de digitalización, pero la división donde yo estuve anteriormente, donde me formé, era la división de Office Imaging, los de las fotocopiadoras, ¿no? Entonces, cuando Kodak empieza ya a pensar que tiene que dedicarse a centrarse en algo, decidió vender la división de fotocopiadoras a otra compañía, una compañía que se llama Danka. Ahora ya no existe esta compañía. Era una Ujú, compañía muy pequeña, también de Estados Unidos, estaba basada en Tampa. Y una vez que Kodak vende esa división, esta compañía lo que dice, vale, pues necesito tener empresa en España. Y el que era el director general de esa división me llamó para que volviera con ellos. O sea, saliera ujú, de Kodak y me metiera en Danca, que es la antigua Kodak de fotocopiadoras. Y ujú. aquello sí que fue también muy curioso porque recuerdo a mis compañeros, algunos de ellos que me decían, pero Alejandro, si tú te quedabas en Kodak, ¿por qué te vienes a Danca? Era como decir, oye, te vas a bajar del transatlántico y te vas a venir aquí a una lancha que no sabemos por dónde vas a salir. Ujú, Y no sé por qué yo decía, pues mira, porque el reto me gusta, porque creo que el reto que es formar una empresa desde cero y hacer que funcione la empresa desde cero. Y en la ujú, parte de sistemas, pues me tocó desde montar el ERP que necesitaba la empresa, al call center que necesitaba o a toda la parte de CRM en aquella época. Y fue un reto súper bonito y muy enriquecedor, pero con el tiempo algunos compañeros me decían, tú sabías algo, ¿eh? Tú sabías algo, que te fuiste de Kodak a Tuviste hacer. mucha visión, ¿no? Sí, dije, no, lo que tuve es pasión, no tuve visión. Muy Ahí, bien, muy bien. ahí la decisión la tomaron las tripas, no la cabeza. Estupendo, que muchas veces son mejores consejeras casi, ¿no? Para Así, decisiones importantes, ¿no? En la vida. sí, así es, así Muy es. bien, sigues formándote, sigues adquiriendo experiencia Sí, muy relevante, ¿no? ¿Y a dónde pasas después? pues mira, ahí en Danca lo que me tuve que encargar de los sistemas, era el director de sistemas de una empresa muy pequeña, entiéndeme, tampoco era una gran empresa, pero cuando ya llevaba como 4 años allí, no digo que la misión estaba finalizada, pero casi. Aquello funcionaba perfectamente, ya estaba todo montado. Y me llamaron de una empresa que yo no sé si la recordarás, se llamaba EI System. EI System fueron tres amigos que se metieron en un garaje y empezaron a hacer clónicos, ordenadores Ujú, clónicos. ujú, Llegaron a tener, no sé si ciento y pico, 200 tiendas en España, las tiendas pequeñas de barrio, estas donde ibas y tú te hacías el ordenador, lo pedías sí, sí. como querías que te lo hicieran. Ujú, Y a esta gente los había comprado una multinacional inglesa que se llamaba Dixons.
Dixons era, imagínate, similar a lo que podría ser ahora MediaMarkt, Sí. pero estaban principalmente en UK. Allí eran casi un monopolio, o sea, eran tan grandes que casi donde querían abrir una tienda ya tenía una tienda que era suya, Ujú. y decidieron comprar A-System en España y lo llamaron PC City. Muy bien. Lo primero que hicimos en Ese PC, nombre sí que me suena, PC City, ese sí, sí, claro. ¿verdad? Claro. Claro. Pues PC City lo que hicimos en España fue, lo primero que hizo PC City en España fue cerrar todas las tiendas que tenía la gente de A-System. Porque, claro, yo creo que esta multinacional cuando viene a España y quiere comprar esto, lo que está buscando lo primero es posicionarse en un país quitarse de medio a un competidor, lo primero. Ujú. Entonces, se quita de medio al competidor y empezamos a abrir tiendas que ya eran megastores, la típica tienda que ves ahora de MediaMarkt, ¿no? Más o Sí. menos. Ujú. Llegamos a tener como 50 tiendas en España cuando yo salí, teníamos ya 50 tiendas, Ujú. seríamos unas 3.000 y pico personas, 4.000 personas, o sea, ya era un ente importante, era un ente importante. Pero tuvo un pequeño problema. Yo ahí, yo ahí empecé de director de sistemas en España, tuve la mala suerte de que me ascendieran y me hicieran director de sistemas del sur de Europa, y digo mala suerte porque en aquella época pasé años en los que cogía 152 vuelos internacionales en un año, o sea, imagínate, era, Te pues, recorriste el sur de Europa, vamos. pero claro, lo que yo no sabía es que para los ingleses el sur de Europa también eran los países nórdicos, pero bueno, también, Esa es muy buena. también me tocó ir ya a, a Noruega, a Vaya, Suecia, vaya. y Sí, en esa países época, mediterráneos todos. sí, sí, muy mediterráneos. Muy Y bien. en aquella época lo que pasó con Dixon es que lo que ellos iban haciendo era por cada uno de los países, iban comprando al mayor retailer de mix eléctrica que hubiera. En Italia compraron a Unieuro, en Grecia a Kotsovolos, en los países nórdicos a El Gigante, en el Job, o sea, y fueron comprando grandes marcas. Y yo era el de Shared Services, el IT Director de Shared Services, y era el que tenía que ir después a esos países a decirles que les había comprado una gran multinacional, por supuesto, y que los sistemas pues tendrían que, de alguna manera, consolidarse y tener entre todos un solo sistema común, sobre todo de terminal de punto de venta, que era lo que más importaba en esos casos, ¿no? Con lo cual ahí me armé de paciencia, me cogí una gran consultora y a dar vueltas por Europa, intentando convencer a todos los colegas de IT, de las diferentes empresas compradas, que teníamos que tener una empresa de IT común. Aquello fue súper interesante, aprendí un montón y tuve mucha suerte ahí, porque al final el proyecto no salió. No salió. No salió. Y, oye, de verdad que, Te porque alegras. me alegro muchísimo, porque aquello hubiera sido un caos, un Sí, verdadero caos. Pero al final, ¿sabes esto de que llega la gran consultora con todas sus grandes ideas y que sí, te sí, lo sí. pinta todo y aquello funciona? Y luego cuando lo vives, realmente te das cuenta que aquello no puede Imposible. ir, no puede ir muy bien. Además, se juntó con que, y esto sí que fue súper interesante, Dixon decidió externalizar todo su IT Ujú. y llevarlo en un offshore a la India. Entonces, en esa época, pues no sé si éramos 400, 500 personas los que trabajábamos en IT en Dixons y nos dijeron que, oye, que teníamos que escribir todos los procesos bien, enseñárselos a nuestros colegas hindúes que iban a venir a coger el conocimiento para después irse todos a Bangalore y por ahí a Ya. dar todo el soporte, ¿no? Entonces, viví también lo que es la externalización completa de un departamento de IT. Y Buah. aquello fue saber que estás trabajando para que en el momento que acabes de trabajar, aquello se va. Te quedas Pero lo sin más trabajo. te quedas sin. No, bueno, yo ya tenía una salida que era moverme a la dirección de servicios, que ahora te contaré. Ujú. Ujú. Pero lo curioso de aquello, lo que recuerdo con más, no sé, como más curioso fue que tuvimos no que aprender cómo hacer el knowledge transfer, tan bonito que se dice ahora, ¿no? Sino aprender a trabajar con esta gente. O sea, yo veía reuniones donde de repente estaba con un grupo que les estaba diciendo, oye, tenemos que hacer tal, tal, tal. Y yo veía que no me decía que sí, que no hay problema, se hace, pa, pa, pa. No veía una negativa nunca y luego veía que aquello no se hacía. No se Y cuando, movía. y cuando volvías y tal, al final te das cuenta que es que lo que estabas diciendo que hicieran no querían hacerlo, pero como en su cultura, en la mayoría de ellos,
decir no es de muy mala educación, no te decían un no directo, tú te quedabas con que era un sí, hasta que ya te das cuenta que un quizá, tal vez, o un esto es que hay que verlo de otra manera, era un no. Pero hasta que aprendes a traducir aquello no es fácil, Bueno, ¿eh? es que ahí además te enfrentas a las diferencias culturales, que si ya las hay en Europa, imagínate pues con un país asiático, ¿no? No, bueno, con India en concreto. Yo recuerdo estar en una reunión y de repente cruzar las piernas, ¿sabes? Pues, y ver que la persona que tengo enfrente como que empieza a incomodarse, como que la reunión iba fluyendo y de repente empieza a fluir peor, ¿no? Hasta que ya me enseñaron que es que si tú te cruzas de piernas y al cruzarte, no sé, le apuntas con el pie a la otra persona, le estás insultando porque le estás apuntando con la parte más sucia de tu cuerpo, Ostras, según ellos. madre mía, madre mía. Y entonces, claro, o estás en una mesa de reuniones y de repente mueves las piernas y chocas con el pie de otro. No sé, Ujú. eso, aquí en Occidente haces eso y como mucho, uy, perdón, Perdón. y ya está. Pues ahí era un respingo porque igual le habías tocado con algo impuro. O, bueno, Madre mía. de verdad que yo iba lo que llamábamos toda la planta donde estaban los desarrolladores y a lo mejor ya tenías confianza con ellos y, hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Y a lo mejor le tocabas la cabeza, ¿qué tal, chaval? ¿Cómo vas? Otro salto. Le Ya, acabas de tocar el asiento del alma, donde el ostras, alma se asienta. Entonces, de verdad, o sea, parecen bromas, increíble. ¿eh? Sí, 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 Pero, sí. pero sí que es cierto que hubo un momento en el que ahí sí que aprendí esto de, oye, esto de las culturas, esto de que todos somos tecnólogos o técnicos de IT, no, 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 aquí debajo hay mucho, 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 mucho. Y para que O esto sea funcione que hay mucho que hacer. eh, ahí en Dixons no solo abordaste, N iba a decir, casi decenas de transformaciones digitales, que hay gente que aborda una en su vida, en su empresa, un montón, sino que encima con salto y choque cultural. O sea, el tema Y con es bárbaro, es mortal. salto y doble tirabuzón. Exacto, exacto. Sí, sí, Carpado, ¿no? Bueno, carpado. bueno, bueno. Bueno, bueno, aprendizaje brutal, me imagino ahí. ¿Y dónde pasas luego? Pues mira, paso a llevar todo el departamento de servicios, el delivery y el development de PC City, bueno, de Dixons, como quieras llamar, ¿no? Ujú, Ahí la idea era que nos dimos cuenta que no éramos capaces de sacar demasiado margen vendiendo ordenadores o lavadoras o televisores, porque un ordenador más o menos, un portátil de media te puede dar un margen del 2, del 3% cuando lo vendes, o un 5. ujú, ujú, Y entonces lo que pensamos fue, oye, ¿y si lo que hacemos es vender servicios con el ordenador, ¿no? Entonces inventamos productos como la garantía extendida, una cosa que llamamos PC a punto, que era, oye, te compras el ordenador y por un poquito más, yo te doy 3 años de garantía, con lo ujú. cual, pase lo que pase, esto te va a funcionar, ¿no? Y entonces ahí empezamos a crear inventarnos esos servicios como eso, garantía extendida, te instalo el software, si te compras una tele, te la instalo y te la configuro. O sea, un montón de cosas que al final era lo que intentábamos vender en PCCIT y además del hardware, por supuesto, y era lo que de verdad te daba margen. Entonces, Claro. el crear los artículos, convencer a las tiendas de que esos artículos hay que venderlos, formar a los comerciales para que vendan ese tipo de artículos que no se vende igual que los otros, Ujú, y después darle soporte, es decir, después cuando un cliente tenía un problema con el ordenador, nosotros teníamos los técnicos que reparaban ese ordenador. Entonces, ujú. montamos un call center que llegó a tener yo creo que 300 y pico personas en aquella época. Un call center en España lo montamos, en el Corcón además, que daba servicio a España, Francia, Italia y un poquito a Polonia, Grecia. Ujú, ujú. Y aquel fue un hándicap brutal porque ahí tuvimos que contratar técnicos informáticos que fueran buenos, que quisieran trabajar en un call center, que eso son, yo siempre lo he dicho que son las galeras del siglo XXI, que me Sí, perdone la gente sí, sí, sí. que trabaja Estoy en de un call acuerdo. center, Sí. pero tú ahora mismo estás trabajando y te quieres levantar para ir al baño o quieres parar un momento y puedes hacerlo, y en un call center si quieres hacerlo tienes que avisar para que te desconecten, porque, ¿sabes? Es un poquito Ujú. más tenso en el trabajo, ¿no? Sí, Y ahí el imagínate, yo no quería que dar servicio a Francia o a Italia con personas que hablaran francés o italiano. Quería hacerlo con italianos o con franceses, claro. porque también aprendimos mucho de diferencias culturales ahí. También. Y entonces,
que a un francés que está llamando a un call center en el cual él ha pagado un dinero y espera que le arreglen un ordenador, aunque sea en remoto, que le ayuden, que lo haga alguien que no es Nativo. nativo y que no habla su idioma como él como él entiende que se debe hablar, pues le puede causar incomodidad, con lo cual Sí. había que darle un muy buen servicio. Y luego también pasaban cosas curiosas como de repente, pero eso no pasa de la anécdota, claro, un italiano de repente a lo mejor cogía una llamada de España, por cualquier tema, y a lo mejor había alguien que le estaba diciendo que vivía en Ibiza y que tenía un problema. Y el hombre decía, bueno, pues yo creo que la tienda más cercana la tiene usted en Valencia. Dice, vamos a ver, ¿sabe usted lo que es Ibiza y sabe lo que es Valencia? Cojas el barco. Coges el barco, ¿no? Pero bueno, ahí fue curioso trabajar con un montón de gente muy joven, la mayoría de ellos, técnicos muy formados, dando un muy buen servicio y ser capaz de tenerlos y que todo el mundo estuviera, esto que está tan de moda ahora, motivado y que quiera Ya. trabajar y que le guste, ¿no? O sea que ¿Funcionó bien entonces el call center? funcionó muy bien, funcionó Muy bien. muy bien. Yo creo que fuimos una de las divisiones que más margen y más negocio dio a PC City. Pero en el 2011, 12, en el 11, pues nuestros papás ingleses se cansaron de perder dinero porque al Ya. final el negocio no daba beneficios y decidieron que teníamos que cerrar en España, en Francia, en un montón de sitios. Entonces, si me preguntas qué es lo que más aprendí en PC City, aprendí, bueno, ya te he contado todo lo que he hecho, pero una de las cosas que más me marcó y que más fue cerrar. Porque abrir una empresa y empezar una empresa, no digo que todo el mundo lo sepa hacer, seguro que no, pero a veces es más fácil. Pero cerrar una empresa y cerrarla bien, y en Las aquel, emociones no son las mismas, no, ni mucho para menos. empezar, para empezar. Estás haciendo algo que sabes que es romper o acabar con algo que habías creado o que habías participado en la creación. Y luego en mi área fue un poco más complicado porque nosotros habíamos vendido servicios a 3, a 4 y a 5 años, con lo cual, aunque cerraras, te tenías que hacer cargo de esos servicios. Claro. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue negociar con un montón de gente, proveedores y tal, para que ellos se quedaran con traspasarle la responsabilidad de dar esos servicios. Y además, otra cosa que sí y que esto fue algo que me gustó un montón, fue en el momento que cerramos, los técnicos decíamos, oye, que te vas a la calle, yo lo siento, es que no, o sea, no has hecho nada malo, pero que esto se cierra. Pero en aquella época no sabía cómo se llamaba, pero hice de outplacement, Ah, que ya. es, que Buscaste es trabajo para estas personas. buscar, claro, era un call center muy bueno, técnicamente de los mejores, con unos resultados impresionantes, y entonces empecé a llamar a otros call centers que sabía que eran competencia y que además habían venido muchas veces a ofrecerme sus servicios, y empecé a llamarles para decirle, oye, tenemos un montón de técnicos muy buenos, y entonces no nos costó prácticamente nada que casi Qué todos bien. pudieran encontrar trabajo. Me imagino que eso te lo agradecería mucho, ¿no? Tus Pues mira, empleados. de esto han pasado ya, esto fue el 2012 más o menos, o sea, han pasado ya 12 años. Ujú. Hay muchos técnicos que todavía me siguen llamando y me ven a mí y a otros compañeros, ¿no? Oye, que qué bien, que por lo menos aquello acabó bien y tal. O sea que sí, sí. Qué bien. Pues, Muy bien. ¿Y cuál es tu siguiente experiencia? la siguiente experiencia es que en una de esas cogí y en una de las compañías a las que les vendimos las garantías, una compañía muy pequeña, compañía de dueño, ¿sabes? Pues me dijo, oye, Alejandro, ¿por qué no me ayudas a montar eso que habéis montado, el PC Clinic y todo esto? Me ayudas a montarlo yo, ¿no? Y Ujú. entonces me fui con él en una empresa, pues a lo mejor eran 300 empleados, 400, o sea, no era excesivamente grande. Bueno, no está mal, ¿eh? Y empezamos a montar las clínicas de informática del Corte Inglés. No sé si has estado en algún Corte Inglés que tenían, ahora ya en algunas no, un corner en el cual tú ibas allí y si se te había roto el ordenador, lo hubieras comprado en el Corte Inglés o no, o el móvil o la impresora, ibas allí y te lo reparaban. Sí, O sí. también vendíamos servicios similares a los que habíamos inventado en PC City. Oye, te vendo la garantía extendida, te vendo te Ujú. instalo todo del móvil, y ahí estuve, esa fue muy curiosa, ahí, porque claro, pasé de multinacionales muy Ujú. grandes a un sitio donde cuando dices, oye,
¿puedo hablar con uno de recursos humanos que necesito contratar técnicos? Y te miraban y decían, sí, adelante, hazlo. Entonces ahí me vi poniendo anuncios en Infojobs Ya. o cualquier otra plataforma, poníamos el anuncio, recibía los currículums, llamaba a la gente y una vez que hacía las entrevistas previas, imagínate, quedaba con 4, 5, 6 candidatos en Albacete, porque íbamos a abrir el corner de Albacete. Sí. Pues cogía el coche, me iba para Albacete, hacía las entrevistas finales. En esa misma mañana seleccionaba 2, 3 personas que eran las que se iba a quedar. Por la tarde les llamaba, oye, si podéis venir mañana por la mañana, os enseño, os doy la bata, os doy la formación y os ponéis a trabajar pasado mañana. O sea, en 2 días contrataba, formaba y dejaba gente lista para trabajar en la tienda. Madre mía. Qué eficiencia, ¿no? Sí, sí, pero es que pero eso era, si yo salía de casa un lunes con el coche, Albacete, de Albacete a Valencia, de Valencia a Alicante y vuelta a Madrid. O sea, Intensidad máxima. intensidad máxima, pero y sobre todo, claro, decir, oye, que yo he estado, bueno, ya he visto, haciendo muchas cosas y en tecnología, pero de repente tienes que seleccionar a las personas, tienes que negociar con los directores de cada centro del Corte Inglés cuánto espacio te dejan, cuánto espacio no te dejan, qué productos puedes vender, qué no, cómo puede tu gente trabajar, cómo se puede. O sea, al final negociabas con cada uno, porque al final, aunque tuvieras un acuerdo de marco, cada uno de los distribuidores de cada centro tenía es el que manda en ese centro, ¿no? Entonces Ujú. tuvimos ahí bastante. O sea, esos centros eran gestionados por vosotros, no por la gente del Sí, Corte Inglés. eso es. Ajá. Ellos lo llaman corner, donde te Sí, dejan un sí. espacio y ese espacio tú trabajas con sus sistemas, con su caja y demás, pero al final lo que haces es que vas ahí llegas a unos acuerdos de márgenes, Ujú, de porcentajes, pero ujú. ese personal no es del Corte Inglés, es tuyo. Y si Correcto. algo le pasa a ese personal, es tu responsabilidad. Y si uno falla, pues eres Está tú el que claro. tienes que cubrirlo. Sí, sí, sí. Y el Corte Inglés de esa manera, pues da más servicio a sus clientes. Perfecto. Eso es. Eso es. Muy bien. Entonces ahí, ¿cuál fue el aprendizaje? Recursos humanos. Bueno, no te puedes hacer una Entre idea. otros, entre otros. Entre otros. Hay anécdotas, hay cientos. O sea, yo recuerdo un par de ellas que fueron brutales. De repente me llega un currículum de alguien, pues yo creo que tendría como 50 años o así. Yo, perfecto, ya. O sea, yo ya había aprendido que me daba igual la edad, el sexo, me daba igual todo, porque lo que quería era gente que quisiera trabajar, ¿no? Claro. Y me llega este señor con casi 50 años, pero con un currículum que había hecho informática, había hecho teleco, había hecho, no recuerdo si económicas, o sea, tenía por lo menos 3 carreras, ¿no? Y entonces cuando, claro, le llamé diciendo, bueno, ven que te veo, pero es que este trabajo no es para ti, o sea, es que lo que te voy a poder pagar no lo vales. O sea, perdón, vales muchísimo más que esto, ¿no? Claro. Entonces, vino el hombre, empezamos a hacer la entrevista tal, y ya llega un momento en el que le pregunto, oye, ¿y por qué quieres trabajar aquí en esto ahora, no? Y me dice, hombre, porque mi madre me ha dicho que ya me tengo que poner a trabajar. Un estudiante sempiterno. Madre mía, digo, pues a tu madre Con que te 50 años, con 50 años. No, parte 3 que te carreras, no, cuento. podía tener 5 o 6. Sí, 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 pero ya te digo, pues dile a tu madre que creo que el aviso te lo da un poquito tarde. No, hombre, de las personas hay, pues, esto es no pasa de ser una anécdota, ¿no? Pero Sí, claro. recuerdo otra que esta me pasó un poco antes en PC City. Había una persona que era un desarrollador, y era muy, muy bueno, muy bueno. Y cuando le contraté, cuando le hice la entrevista, yo ya notaba que era muy bueno, pero básicamente que tenía Asperger. Tenía un Asperger bajito, pero tenía Asperger, ¿no? Bueno, pero no pasa nada, oye, pues que a mí qué más me da, mientras hagas tu trabajo y lo hagas bien. Claro. Hasta el punto de este hombre tenía problemas de comunicación. Este hombre veía que todo el departamento se reía y él se reía, y si veía que el departamento estaba fastidiado, pues él estaba fastidiado, pero no le Ya, preguntes por qué, ¿no? ya. Pero este hombre, la lección que me dio un día llega la hora de hacerle la evaluación de rendimiento, ¿sabes? Que pues se le hace la evaluación de rendimiento, oye, tienes una triple A porque eres muy bueno, vale. Pasan unas semanas y yo nunca hago la evaluación de desempeño al mismo tiempo que lo que sería la revisión salarial, porque tampoco Ujú. tienen por qué ir ligadas, ¿no? Llegan un par de semanas después, hay que hacerle la revisión salarial, se viene a mi despacho, hablamos y digo, mira, Juan Carlos, te toca un 4%. Le cuento la historia de que es un 4, aunque merece mucho más, pero la bolsa que tenemos para poder repartir entre todos, tal. Y el hombre me dice que lo siente mucho, pero que no quiere la subida de sueldo. Digo, pero hombre, vamos a ver.
sé que es poco, sé que no, quizá te merezcas más, pero, y de verdad que lo has hecho muy bien, pero es que no puedo darte más. Y el tío enfadado y que no, que no, que no. Y ya al final dice, pero tío, ¿me puedes explicar qué pasa? Y me dice, mira, te voy a contar una cosa. Yo gano, vamos a ver, 20.000 euros, por decir algo, ¿vale? Si tú me pagas más de eso, me vas a convertir en tu esclavo. Porque yo sé que con lo que yo sé hacer y lo que yo hago, mi valor en el mercado es este. Vaya donde vaya, voy a poder ganar 20 o más o menos. En el momento que Ujú. tú me pagues mucho más de esto, me vas a convertir en tu esclavo, porque no me voy a poder ir si yo quiero. Digo, Dios mío. Madre mía, qué proceso mental, ¿eh? Pero no es malo el proceso mental, ¿eh? No, 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 no. No, Sí, no, sí, sí. es muy bueno. Pues, oye, si me vas a pagar por encima de lo que yo sé que valgo, Sí, me sí, sí. vas a tener aquí O cautivo. sea, quiero decir que hay un razonamiento no habitual ahí detrás. Sí, Para sí, nada. hay. Pero seguramente tiene toda la lógica del mundo, ¿no? No, no, No quiero absolutamente. depender de ti. Sí, sí, y la tiene. Toda la lógica tiene una seguridad en sí mismo brutal y en lo que Brutal. hace y en lo que sabe hacer. Sí, Y luego, pues también te enseña a decir, oye, estoy aquí porque quiero, no porque tú me estés. correcto. Me recuerda un poco al caso de un amigo que me contó que también tiene una empresa de informática y tal, y tiene un desarrollador muy bueno, un poco raro también, y le dice, le van a subir 3 niveles, porque es tan bueno que dice, esto no se nos puede escapar. Y el tío dice que no, porque quiere pasar por cada uno de los niveles. ¿Ves? No. Impresionante, ¿eh? Que, vamos, cualquier persona diría, no, pues bueno, fenomenal, O fenomenal, que director no lo general, valga. venga, hazme Sí, director sí, general venga ya. para adelante. Y el tío dice, no, no, yo es que quiero pasar por todos los niveles. Ah, bueno, pues nada. ¿Ves cómo hay gente con razonamiento Sí, 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 diferente? sí, sí, sí. Oye, entonces de ahí pasas ya A, a... ¿Ahí de cuánto ahí, tiempo estás? ahí nada, ahí estuve un año nada más, un Vale. año, Ujú. porque me llamaron de McDonald's. Sí, en McDonald's, efectivamente. Y claro, yo a McDonald's yo no llegaba a una empresa más asustado en mi vida, Más nunca, asustado. asustado. O Sí, sea, por... porque, o sea, para entrar pasé por 2 headhunters, entrevistas con 10 miembros del comité ejecutivo, o sea, algo. O sea, Tremendo, yo, ¿no? yo llegué a un momento que le decía al headhunter, oye, me vais a tener que empezar a pagar por esto, ¿eh? O sea, aunque solo sea por venir a las entrevistas, Las porque horas dedicadas, ¿no? las horas dedicadas. Y ya cuando entro, claro, tú imagínate, llegas a McDonald's, pues una gran compañía donde yo lo que me imaginaba que había ahí era, digo, yo no voy a estar al nivel. O sea, yo iba convencido, digo, yo no voy a estar al nivel de esto. Y cuando llegué estuve varias semanas mirando a ver si una cámara oculta o algo y que me estaban haciendo una prueba, porque realmente había algunos sistemas que dejaban bastante que desear y algún Sí. procedimiento de tecnología. Yo he visto a jefes de tienda, a gerentes de tienda, haciendo las planillas de turnos casi en un Excel o a mano, si me apuras, ¿no? Muy Y obsoleto todo, los procedimientos. funcionaba como un reloj, también es verdad, ¿eh? O Ujú. sea, yo no he visto una empresa que funcione, yo creo que mejor, más procedimentada. O sea, yo no puedo hablar nunca mal de McDonald's, al contrario, me Ujú. parece fantástico. Y funcionaba muy bien, muy bien. Ujú. Pero sí que es cierto que eh, una anécdota cuando estaba haciendo la última entrevista con la presidenta de McDonald's, en aquel entonces Patricia Abril me decía, oye, ¿te podrás creer que ahora mismo si me preguntas cuántos Big Mac vendo en toda España, no te sabría decir una cifra exacta? Ujú. ¿Sabes? Porque ten en cuenta, es un sistema de franquicias, es un sistema. Ya. Y ahí la verdad es que fue un reto brutal. Lo primero, convertir todo un departamento de sistemas que había muy reactivo, es decir, oye, que se me ha roto este cable, que se me ha roto aquel ordenador, o, pues, a uno que fuera proactivo, es decir, oye, aquí los que tenemos que saber de tecnología y de nuevas tendencias y innovación somos nosotros, no Claro, ellos. O sea, yo claro, no puedo permitir que venga el director financiero a decirme que ha visto un programa que hace las notas de gastos muy bien y tal, y que quiere ponerlo. Al contrario, claro. tengo que ser yo, bueno, tú, Los el, que el que vaya allí propongamos. y le diga, oye, que sepas que esto que estás Ujú. haciendo se puede hacer de esta otra forma, ¿no? Entonces Claro, montamos un sistema de Business Intelligence que dábamos incluso información en los móviles del comité ejecutivo o de quien lo necesitara o de los franquiciados, le damos información de cómo iban sus restaurantes al momento, qué margen tenían, qué vendían, qué no vendían. O sea, montamos eso, montamos un sistema de gestión de turnos brutal, un sistema de gestión de la demanda para entender también. Ahora mismo en McDonald's te podría decir que sabe perfectamente cada cuarto de hora qué va a vender, pero vaya. no en dinero solo.
en dinero o en mix de productos. Es decir, oye, yo sé Sí, que ahora voy a vender más Coca-Colas, menos helados o más snacks. pero es un sistema predictivo. Es un sistema predictivo de demanda Vaya, que se basaba básicamente en el histórico de los últimos 13 meses, sí, más todos los datos endógenos y exógenos que le añadíamos. Datos exógenos como, oye, este mismo día del año pasado vendiste mucho, pero porque sabemos que son las fiestas del pueblo. claro, claro, O, o que sepas que va a haber partido de la Eurocopa dentro de 3 claro. días, con lo cual refuerza el Macauto y baja la sala, pero sé que vas a vender más. Quizá el Mucho, tiempo también, el clima, ¿no? el tiempo influye, no Ujú, tanto como menos de lo que la gente piensa, pero sí, influye, pero sobre ujú, todo muchos actos los externos, eventos, claro. muchos eventos, Ujú. eh, eventos ya sean deportivos como de otro tipo, y sobre todo las tendencias, ¿no? Ya sabes que, oye, estamos pensando que vamos a sacar una promoción en tal día, pues ya sabemos que las ventas pueden incrementarse aquí y demás. Y aprendí ahí también el tema de lo que era la inmediatez. O sea, a mí me sonaba el móvil el sábado, el domingo, el lunes. Yo he recibido llamadas de un franquiciado un sábado a las 10 de la noche que de repente un restaurante pues se le han caído los sistemas, se le ha caído la línea de comunicaciones. Y claro, era vivir. Yo llegué a tener una cosa que luego descubrí que se llamaba vibración fantasma. O sea, yo estaba en casa y de repente notaba como Notabas en la vibración. notaba la vibración del móvil y yo recuerdo a una de mis hijas diciéndome, pero papá, ¿qué haces si el móvil está ahí? Lo has dejado cargando. O sea, era un momento de mucho estrés, pero muy bonito, muy bonito. Y Impresionante. Ujú. montamos, en la época en la que yo estuve, se montaron todos los kioscos de autopedido, estos kioscos nuevos que hay ahora que Sí, sí, tienen. sí. Sí, sí. Sí. Y eso también fue un reto, porque un kiosco de esos no es barato, ¿eh? O sea, Ujú, ujú. y convencer a un franquiciado de que tiene que instalar 6, 8, 10 kioscos en su restaurante y que no tenga muy claro decir, oye, yo Si instalo la estos gente lo kioscos. va a querer usar, No, ya ¿eh? Se al va a final adaptar. sí se Sí, ya lo estudió, sabíais. sabíamos que la gente lo iba a querer usar, sabíamos que no iba a impactar en las plantillas, es decir, no por poner restaurantes voy a despedir a la gente, porque Ya, las ya, ya. pueden ser, trabajar en otras áreas. Ya. Y luego también es cierto que, al igual que esto no es ningún secreto, al igual que cuando pagas con tarjeta de crédito normalmente gastas más, Ujú, aproximadamente está calculado como en un 11, un 12%. Si ujú. pagas, si tú No vas es poco. que no está mal, Ujú. pues con el kiosco es posible que llegues hasta un 20, Buah, porque tu experiencia de usuario es muy diferente. Estás delante de un kiosco, no tienes ningún tipo de presión por ningún lado, no, por muy amable que sea el señor que está en la caja, en el mostrador, y que le sirvo, que desea, pues tú, hay veces que no sabes, no sé si quiero un Big Mac o dos, o quiero patatas o no, o tienes gente detrás que no te van a decir nada, pero tú, "Jo, tengo aquí una cola de 6 personas detrás de mí, yo estoy aquí". Y sin embargo, en el kiosco, que eres tú solo frente al kiosco, tomando tus decisiones, moviéndote, sí, sí. sugiriéndote, pues al final las ventas Está se, comprobado, ¿no? se Que ven, aumentaban las ventas. se Muy aumentan bien. las ventas, seguro. Qué interesante. Muy bien, ¿y cuánto tiempo estás? Estás 4 años, ¿no? En McDonald's. Ahí estoy 4 años en McDonald's y después de esos 4 años, pues me voy a Merck, a la farmacéutica. Que ahí también es curioso, dices, ¿y quién me manda a mí meterme en esto? Otro sector totalmente distinto. Totalmente distinto, pero lo que me hizo meterme fue que el director general en aquel entonces de Merck, cuando estamos hablando, le digo, oye, mira, no te puedo engañar y si lo ves en mi currículum, o sea, yo de farma no sé absolutamente nada, pero cuando te digo nada es nada, o sea, pero, y me dice, pues mira, precisamente eso es lo que estoy buscando. Digo, pues mira, si buscas a alguien que no sepa nada, Cumplo perfecto. eso lo cumplo, el resto no. Y bueno, claro, su idea era decir, oye, yo no puedo meter a una persona que lleve la parte de IT, que si quiero modernizar la compañía, si quiero cambiar procesos, si quiero implantar cosas nuevas, que venga, él no quería que viniera de Pharma para que no viniera de alguna manera contaminado, por así Ujú. decirlo. Y bueno, y ahí pues fue también un choque brutal, ¿no? Yo pasé de trabajar en proyectos en los cuales, imagínate, se ponía una campaña de marketing en McDonald's en marcha un viernes a la 1 de la tarde, de 2 por 1 o de tu hamburguesa. A las 4 de la tarde ya teníamos que estar teniendo los datos de las ventas para saber si la campaña había funcionado bien o no, para poder seguir adelante con ello. O sea, era Claro, una inmediatez brutal. O tremendo. un sábado que un restaurante falla en lo que sea, hay que estar ahí.
y paso a un entorno en el cual industrial, con lo cual las cosas van a otro ritmo, y un entorno donde los proyectos son a mucho más largo plazo. Claro, entonces a mí un proyecto que para un año, un proyecto para año y medio, yo decía, pero estamos locos y esto hay que hacerlo ya, ¿no? Claro, Y luego claro. ya es cierto que luego aprendí todas las partes de GXP, regulación y un montón de cosas que entendía porque esto no podía ir mucho más rápido. No puede ir más rápido. Muy bien. Antes de preguntarte por los retos que tenéis ahora mismo en Merck, bueno, en Pharma, en donde estás tú, de innovación, los que puedas comentar si quieres, me ha llamado mucho la atención cuando he revisado tu perfil de LinkedIn que destacas la capacidad de resolución de problemas. Me ha gustado mucho porque además es como es un claim, un eslogan muy específico. Mira, en todos los puestos que he estado, resolución de problemas. Y Pues luego también en el perfil dices que eres una persona curiosa, que eso a lo mejor explica un poco tu trayectoria profesional, ¿no? Que no has tenido problema en ir cambiando de sitios y ir descubriendo cosas interesantes en todos ellos. Pues mira, efectivamente, esas dos características, no sé si llaman las características, pero me definen. Sí, La parte de resolución de problemas, de siempre, no digo que me gusten los problemas, eso no le gusta a nadie, pero cierta capacidad de ser capaz de resolverlos manteniendo, llamaré la calma, la cabeza fría, el entendiendo todas las posibilidades. Hay muchas veces que los problemas, tiendo a ser muy conciliador también, con lo cual muchas veces los problemas de personas con la conciliación se arreglan y los problemas técnicos, al final, siempre hay una solución, de una manera o de otra, ¿no? Con lo cual, a mí que me plantees un problema, no digo que me gusta, pero me reta, porque una vez que me planteas ese problema, sí que creo que soy capaz de ayudar a resolverlo desde muchas perspectivas. O sea, porque al final muchas veces no solucionas los problemas porque te fijas en el problema, no te fijas en la solución y además intentas solucionarlo de la manera en la que tú siempre has solucionado las cosas y muchas veces tienes que pensar de una manera diferente, ¿no? Eso va por un lado. ser innovador, ser Sí, sí, creativo. es que es así. Y luego la parte de la curiosidad es algo que no digo que sea enfermizo, pero casi. O sea, yo soy incapaz, o sea, a mí me das un bolín y tardo en desmontarlo 20 segundos solo por saber cómo funciona. Y si te hablo de un bolín, te hablo de cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre me ha llamado la atención y me ha gustado mucho, ¿no? Ujú. Y en aras de esa curiosidad, pues al final acabas aprendiendo cosas o metiéndote en berenjenales a veces también A importantes. veces, claro. No es todo perfecto ni bonito, ¿no? No, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que la curiosidad muchas veces ha estado como denostada. O sea, todos nacemos siendo curiosos. Tú eres un niño Sí. pequeño y eres curioso por naturaleza. Y Ujú. la sociedad, por no decir tu familia, pero la sociedad ya se encarga de De pararte esa matar esa curiosidad, curiosidad. de Sí, matarla. Incluso hay veces que, si te vas a los refranes, la curiosidad mató al gato, por ejemplo. sí, sí, ¿Sabes? sí. O sea, ha llegado a tener, ahora ya no, ahora está de moda, ahora está empezando a ponerse de moda, pero Sí, ha llegado a ser algo hasta negativo, negativo, ¿no? por Sí, así puede decirlo, ser. ¿no? Y no, a mí la curiosidad me lleva pues a aprender cómo funcionan las cosas. Cuando era pequeño había una enciclopedia que era el porqué de las cosas, ¿no? Sí, Te hablo pequeño hace 50 años. sí, sí, Y yo sí. aquella enciclopedia me la leía entera, o sea, me leí la enciclopedia entera, te explicaba cómo funcionaba la fotosíntesis de una planta o cómo se mandaba un cohete, ¿no? O sea, Mm. y a mí aquello me gustaba, hasta el punto de que ahora, para que te hagas una idea, si no sé, en LinkedIn no lo pone porque al final es que tampoco, pero para que te hagas una idea, colaboro con una entidad que se llama, con CIONET, con el CEO Executive Council, con el Clúster de Innovación, Tecnología y Talento de la Comunidad de Madrid en el área de Health. Colaboro con, bueno, he participado en la creación del informe de la España cuántica de AMETIC, Ujú. porque la computación cuántica llegó un momento que dije, oye, esto creo que es algo que puede estar muy bien. Y me dio por aprender computación cuántica. Sí. Y en eso estoy, ahora, porque no es una idea. Ya nos explicarás un poco de Oye, hacia yo sé dónde que van las cosas, ¿no? Con la computación cuántica. Bueno, ahora, entiendo una capacidad brutal, ¿no? Que va a cambiar Feynman, que muchas cosas, ¿no? Feynman, que fue el padre de la física cuántica, decía que si alguien es capaz de decirte que entiende lo que es la física cuántica o la computación cuántica, te está engañando, porque ni él mismo lo sabe. Eso decía, ¿no? Pero sí, y te hablo de eso como de mil temas más, ¿no? O de estar colaborando con una gente que se llama The Crowser, que lo que se dedica es un poco a hacer mentoring a directivos a través de directivos. O sea, soy bastante inquieto Muy bien. en esto.
Estupendo, pues ya digo, me parece súper interesante que destacaras estos dos puntos que además considero para la innovación y la creatividad esenciales, ¿no? Capacidad de resolver problemas, porque al final un reto de creatividad es un problema que hay que resolver, y luego esa curiosidad que es fundamental para ser creativo, ¿no? Considero, por lo menos por Sí, mi experiencia. ¿Qué retos actuales tenéis en Merck Pharma ahora mismo de innovación bueno, que puedas o quieras contarnos? pues mira, a ver, la innovación en MER es algo, MER es una empresa innovadora, pero por definición, MER es una empresa que tiene 354 años de historia. Se creó en 1668, perdona, Ujú. 1668. Es la farmacéutica ¿Originariamente de qué países? Alemania, Alemania. Darmstadt, ¿vale? Es Darmstadt. la, es la farmacéutica más antigua del mundo, Ujú, la ujú. más antigua. Y además es una empresa que sigue siendo familiar, sigue perteneciendo a una familia, el 75% pertenece a ella. Entonces, es una empresa que es imposible que no haya sobrevivido si no es innovadora. Claro. Tú no vives 354 años haciendo exactamente lo mismo. Muy difícil, ¿no? Y entonces, amparados en eso, la innovación es algo que está permanentemente en la cabeza de la gente que trabaja en MER, hasta el Ujú. punto de que tienen un centro de innovación en Bastard brutal, enorme. También tienen algo en Boston, luego en los países. eh, Tienen un Venture Capital, que es Merck Venture Capitals, o sea, están muy presentes en el ecosistema, si lo quiero llamar así, innovador, ¿no? Sí. Y entonces la innovación va por dos lados. Una es la investigación pura e innovar en medicamentos y en medicamentos innovadores, que eso es el core de la compañía. Investigar en la parte de performance material. De hecho, MER hace componentes también para computadores cuánticos, con lo cual, yo pertenezco a un task force de computación cuántica en MER que está formado por, no quiero decir expertos, sino entusiastas de la Muy bien. computación cuántica. Y Independientemente de la división en la que trabajéis, aunque tú estés es en que, Pharma, puedes estar es, interesado en ese tema que es de otra división. es que eso es lo importante. Porque lo importante en la computación cuántica, yo siempre lo digo, cuando trabajas en este tipo de tecnologías, lo importante es que estás aquí para colaborar, no para competir, para cooperar, no para competir. Entonces, da igual que estés en la división que estés, al final lo que importa la computación cuántica, aparte de los ordenadores o la algoritmia cuántica, lo que importa son realmente los casos de uso que Ujú. puedas darle. Claro. El problema que tienen muchas de las tecnologías que hay en la computación cuántica, claramente, no es que no puedas hacer cosas, que puedan hacer cosas, no es que no haya ya algún computador cuántico con más o menos fama o con más o menos boom y platillo cuando se hace, o con más o menos expectativas, sino lo importante es entender dónde están los casos de uso. ¿Para qué voy a usar esto? Claro. ¿Dónde puedo usar la computación cuántica de una manera que me resulte más eficaz que la computación normal Porque en y que muchas pueda... ocasiones se pone, perdona, el carro delante de los bueyes, ¿no? Vamos a usar esta tecnología que parece que está sonando mucho, está de moda, lo está haciendo fulanito, lo hace menganito, vamos a ver qué hacemos con ello, ¿no? Bueno, eso tienes un caso claro en la inteligencia artificial ahora. O Claro, sea, te que iba a ahora preguntar cómo lo estáis aplicando vosotros. todo el mundo tiene inteligencia artificial o todo el mundo hace cosas con inteligencia artificial y luego cuando yo doy clases de inteligencia artificial, y cuando de verdad escarbas en lo que hay, dices, hombre, esto lo que has metido es un árbol de decisión puro y duro. Esto es lo que se llama álgebra lineal. O sea, Ujú. el otro día me llegaba una especie de chiste, ¿no? Que decían, el cambiar de nombre del álgebra lineal por inteligencia artificial es la mejor campaña de branding que se ha hecho en el mundo, en la Ujú. historia. Claro, Entonces, de repente todos estamos haciendo álgebra lineal, ¿no? claro, y lo llamamos computación cuántica. O sea, perdón, y lo llamamos inteligencia artificial, Ya, ¿no? Pero ya. bueno, independientemente de la chanza o de la broma, ¿no? Sí. Es cierto, muchas veces ponemos el carro delante de los bueyes. Yo siempre digo que la tecnología está para servir a las personas, que la tecnología está para un fin, no es un fin en sí mismo, que esto es algo muy, muy típico. Y entonces ese es el gran problema, que muchas veces nos obstinamos en hacer cosas con tecnología que muchas veces lo único que buscan es el titular de prensa, Claro. muchas veces, ¿no? El Y postureo un realmente poco, ¿no? el postureo, y luego realmente eh, podrías haberlo hecho con la tecnología o realmente lo que has conseguido tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, Ujú. independientemente de eso, Merck, como me estabas preguntando, tiene mucha innovación, muchísima innovación. Es algo que, como te digo, no hubiera podido subir sin ella. Yo, de los últimos proyectos que he estado haciendo, pues va desde
con inteligencia artificial, por ejemplo, ser capaces de diagnosticar si un tumor de cáncer de colon es resecable o no resecable. Que sea resecable significa que se pueda operar, básicamente lo que es que se llama así. O temas para dar soporte a pacientes en los cuales, oye, pues necesitas hacer un seguimiento y si se hace con inteligencia artificial es mucho más certero. O incluso de esto hace ya muchos años, y si buscas cosas por YouTube o por donde quieras, lo verás. Merck tenía un sistema que se llama Petra. Petra es un acrónimo de Pre-Screening Experience through Robot Automation. Sí. Y si tú pones Petra Mer o si pones Petra Alejandro Espósito, también lo verás. Esto era una especie de, imagínate, un busto, una especie de robot, llamado robot, un android con forma antropomorfa, un busto con forma antropomorfa, que tenía además pues, una retroproyección en la cual ese busto podía ser una persona asiática, europea, caucasiana, chico, chica, mayor, joven, que además tenía movimientos de ojos y de labios y demás, pero era una retroproyección. Y lo que se usaba era para hacer screening de enfermedades como es la diabetes, el hipotiroidismo, el alcoholismo. Y entonces, mediante realmente una inteligencia artificial muy primaria, casi diría un árbol de decisión, pero bueno, vamos a dejarlo así, era capaz de diagnosticarte o de decirte, diagnosticar no, porque sabes que ese tipo de sistemas no pueden diagnosticar, pero que te pueden decir, oye, te recomiendo que vayas al médico porque es posible que tengas diabetes, ¿no? Yeah. Y una cosa muy curiosa, y esto es muy controvertido, pero yo creo que es así, sabes que mucha gente era más honesta y abierta hablando con este cacharro, permíteme que lo llame así, que Que con con su una propio persona. Sí, que con su propio médico. sí. Y mira que hay dos personas en el mundo a las que nunca hay que mentir, uno sea tu médico y otro tu abogado. Al resto tú verás, pero Efectivamente. a esos dos mejor no les engañes, ¿no? Es verdad. Bueno, pues era curioso porque había gente que te lo decía, es que como no me va a sesgar, no me va a juzgar, ¿no? Pues, y se sentían como más cómodos hablando con Ya, ellos ya. que Fíjate. con el doctor, Sí, cosa sí, sí, que sí. es errónea, pero bueno, ahí está, ¿no? O bueno, es Ya, ya. errónea, cada uno piense como quiera, ¿no? Pero, pues, sí merecen muchísimas cosas por la innovación. Y no solo para ellos, sino para otras compañías, ¿no? Sí. Merck tiene un sistema basado en inteligencia artificial para ayudar en el desarrollo de nuevos medicamentos que es capaz de ahorrar un montón de años y de esfuerzo a los investigadores. Y eso se lo da, o se lo vende, o se lo comercializa incluso a Claro. otras farmacéuticas, desde el área de Life Science. O sea, vamos a ver avances próximamente en el mundo del farma, ¿no? Y de los medicamentos espectaculares, ¿no? Simplemente por esa mejora en los tiempos de respuesta, ¿no? Mira, De investigación. mira, te doy unos datos. Un medicamento de media tarda en salir al mercado entre 12 y 15 años, más o menos. Es decir, desde que investigas la molécula hasta que eso se convierte en un medicamento que se puede salir al mercado, han pasado 15 años. Un investigador, o un conjunto de ellos, de cada 10.000 moléculas que investiga, una acaba siendo un medicamento. O sea, tú imagínate investigar 10.000 moléculas para acertar una, ¿eh? Mucha resiliencia hay que tener ahí. Brutal, brutal. Y años los que no te imaginas de Fíjate. hacer cosas, ¿no? Bueno, pues, y el coste medio de un medicamento, estos son datos públicos, esto no es. El año pasado creo que estaba en 2.475 millones de dólares, perdón. Madre El mía. coste eso a lo mejor explica muchas veces cuando la gente dice, joder, es que la empresa gana, las farmacéuticas ganan mucho dinero. Sí, Pero ya, pues que han estado a lo mejor 15 años investigando, que eso cuesta mucho dinero. claro. Han sacado un medicamento que les ha costado de media 2.475 millones de euros y ahora tiene que sacarlo, venderlo, producirlo, venderlo y al cabo de 20 años la patente se le acaba. Claro. Pasa a poder ser un genérico, si lo quieres llamar así, ¿no? Entonces, bueno, eso puede hacer que la gente entienda por qué a veces los medicamentos parecen caros Sí, o dices, hombre, hacer una píldora no cuesta dinero, o sea, hacer una pastilla sí, sí, solo, sí, sí. no, Es todo lo que hay antes de hacer la píldora, eso es. lógicamente. Eso es. Pues mira, y no me acuerdo el nombre de la típica consultora, estadista y tal, pero lo que decían es que con las nuevas tecnologías, sobre todo con la inteligencia artificial,
de aquí al año 2027, quiero recordar, no te lo tomes esto como al pie de la letra, Sí, sí. pero Como referencia solo. el mercado se ahorrará como 85.000 millones de dólares gracias a estas tecnologías a la hora de sacar los medicamentos. Que obviamente eso hay dos funciones. Una, redundará en que los medicamentos podrán ser, ya no más baratos, más caros, yo no me meto, pero pueden salir antes al mercado. Claro, Eso pero seguro, mucho antes, pero entiendo. mucho antes. ¿Mitad de Pero tiempo quizá o de cuánto hablamos? hombre, mitad yo no me atrevería tan pronto, pero reducir un 30% es posible, yo creo, Ujú. o factible, digamos, ¿no? Porque, Sí, sí. y el día que la computación cuántica pueda entrar de verdad en esto, también ten en cuenta que los dos mercados más, que puede ser más fácil, digámoslo así, aplicar computación cuántica en su mundo es la industria química y la industria farmacéutica. Son los dos. Luego está la industria financiera, ¿no? Pero la industria química y la industria farmacéutica son los dos que tienen características más afines a poder utilizar la computación cuántica, Ujú. ¿no? Entonces, sí, eso redundará en esto, pero ¿sabes? También hay en España, madre mía, yo no sé quién oirá este podcast, pero lo mismo me meto en un lío. Pero en España tenemos un problema muy gordo, que da igual lo rápido que la industria farmacéutica sea capaz de sacar un nuevo medicamento. ¿Tú sabes cuánto tarda desde que un medicamento pasa por muchas fases, la fase 1, la fase 2 y tal, Sí, sí, sí. hasta De que ya, hasta que investigación. Sí, de investigación, ¿no? Y en fase que pruebas con unos pocos pacientes, después con sí, un grupo más fase grande, clínica, sí. eso es, ¿no? Bueno, pues desde que el medicamento ya está aprobado por la FDA, por la MDA, por la Agencia Española del Medicamento, por todas las agencias que tengan que aprobarlo, luego hay que sacarlo al mercado. Luego hay que ir al Ministerio de Seguridad de Sanidad a negociar la salida al mercado y el reembolso de ese medicamento y demás. Bueno, pues la media en Europa está desde que ese proceso empieza hasta que ese proceso hace que esa pastilla o ese medicamento esté en la calle, son 45 días más o menos, Ujú. más o menos. En España estamos en 570 y pico días. O Bueno. sea, prácticamente 2 años Ujú. hasta que ese proceso administrativo, por llamarlo así, de autorizaciones Sí. sale a la calle. Con lo cual, un medicamento innovador en Francia ha salido en 40 días, por decir a alguien, Y y en aquí 2 España, años tardado. 2 años, ¿no? Con lo cual, imagínate tú, un familiar querido, que sepas que hay un medicamento que puede curarle y que en España no está aprobado. Bueno, siempre está el uso compasivo, siempre hay cosas, siempre se puede Sí, hacer algo, sí, ¿no? sí, sí. Pero dices, ¿cómo un medicamento que ya está, que está aprobado, puede tardar tanto en la parte administrativa? Ya para la administrativa, hay más cosas, ¿no? Pero en la Sí, parte sí. administrativa. Y luego está el problema de que en España, una vez que lo sacas al mercado o una vez que tienes la validación, llámala así, de la seguridad social, vas a tener, perdón, de sanidad, vas a tener que ir casi comunidad por comunidad negociando la entrada al mercado, también hay. Con lo cual, Y, más retraso todavía, más dificultades, más y, y se, desmotivación. y se puede dar el caso de que haya un medicamento que esté aprobado en Madrid y no está aprobado en Castilla-La Mancha. Sí, sí. Por lo cual, si vives en Guadalajara, no lo tienes, y si vives en Madrid, que estáis pegados, lo tienes. Entonces, yo creo que ese es el gran hándicap que tenemos ahora en el mercado farmacéutico como posibles pacientes, ¿eh? No hablo Vaya. como Ya, industria. me imagino que no puedes hablar del cambio que está realizando, pero ¿va a ser a otro sector? ¿Puedes mencionar el sector o no? ¿Prefieres no Ah, hacerlo? no hay ningún problema. Va a ser a otro sector, un sector Ujú. totalmente diferente. Es un sector de la energía, Ah, o muy sea bien. que relacionado con la energía, o sea que sí, sí. Pero que también te gusta, seguro. A También te mí me atrae. gusta. Iba a decir una barbaridad, a mí me gusta todo. Oye, hablando de la práctica de innovar, temas así de a nivel metodológico, herramientas, ¿qué metodologías sigues? ¿Sigues alguna? ¿Cuál te da mejores resultados? ¿O no eres partidario de seguir ninguna? ¿Tienes tu propio librillo? Eh, Cada maestrillo tiene su librillo. pues mira, yo creo que parte de innovar es no tener esa metodología, innovar en la metodología también. O sea, Ujú, yo creo que tienes que hacer lo que necesites y de la forma en la que necesites para llegar a ese resultado, hablando ujú, de innovación, ¿no? ujú. Porque ya si la propia metodología te va a encasillar en cómo debes de Claro, hacer las cosas, creo que es un error. Te puede ayudar,
la metodología siempre ayuda. Saber cómo hacer las cosas, con qué pasos, en qué fijarme, eso, nunca voy a decir que no. Eso funciona. A mí hay una persona, es José Almansa, no sé si sabes quién es. Este hombre tiene un libro, lo tengo por aquí, el que creo que se llama algo así como El fin de la innovación. Creo que se llama. Lo buscaría, pero apúntatelo. Vale, pues aquí está, mira. No me paga por esto, ¿eh? Muy bien. El fin de la innovación. ¿De cuándo es? ¿De hace mucho? No, es de hace un año y medio, como mucho, ¿eh? Te lo busco ahora mismo. Sí, yo creo que es del 2023. Muy bien, sí, reciente. Sí. Donde este hombre, el libro está bien, bueno, los libros todos están bien, yo creo, es una de las cosas. Eso es, mira, se me olvidó decirte, eso es una pasión. La Que lectura. me van a echar un día de casa, seguro. A mí me pasa igual, ¿eh? Porque No hay sí, habitaciones ya para los libros. no, yo los tengo en las escaleras. En los escalones de las escaleras he ido apilando libros. Intenta vender que es estético, que es una moda. Ahora se lo digo a mi mujer, ahora cuando lo ve. Dile que lo he dicho yo, dile que lo he dicho yo. Pues este hombre dice que la innovación no existe, ¿vale? Básicamente. Él lo que dice es que innovar parte de una necesidad no cubierta. O sea, parte de una necesidad no cubierta. Eso parte desde ahí. Una vez que partes de ahí, ya sí que coges a una persona que es innovadora o que tiene un pensamiento de que quiere hacer las cosas diferentes y le metes en un proceso creativo. Y de ahí sale la innovación. Pero la innovación per se no existe. O sea, y yo creo que es así. La innovación parte de una necesidad no cubierta. Me da igual que sea que tengo que hacer las cosas de diferente forma o que tengo que hacer diferentes cosas, que son dos cosas muy diferentes. Pero yo creo que la innovación parte de eso, de, oye, llámalo un problema, hay algo que sé que se puede hacer de una manera diferente y no se está haciendo, y entonces de ahí parte. O sea, la gente que te dice que parte de ideas tenemos todos. En España es un país en el que tú sales a la calle y ideas tienes todas las que quieras en el mundo. O sea, ideas hay muchas, pero son ideas. Hay muchas que llegarán a ser algo y otras que no. Pero una vez que partes de alguna necesidad no cubierta y ahí empiezas a pensar, y Claro, ahí es cuando de verdad puedes eso tener es mucho más importante. O sea, éxito con la innovación. estoy de acuerdo contigo. Coger un buen foco, que sea una necesidad no cubierta, explícita o implícita, de tu público objetivo en ese momento, ¿no? Muy Hay interesante. muchas veces que es cierto, y lo que has dicho es real. O sea, hay necesidades que son muy implícitas y dices, joder, ¿quién no ha visto esto, no? Y hay otras que no son tan implícitas, que a lo mejor no digo que tengas que crear la necesidad, sino que a lo mejor hay que hacerla aflorar, porque Ajá. crearla no creo. Sí, Pero, sí, sí, sí. pero yo muchas veces cuando doy clases sobre innovación, ¿tú sabes cuándo se inventó la rueda? Más o menos. No es un examen, ¿eh? Egipto, no, no, antes de Egipto, ¿no? Sí, más o menos datado en el 3500 antes de Cristo, Sí. más o menos. Ujú. ¿Tú sabes cuándo se inventó la maleta, el equipaje? El ¿Siglo transportar XIX puede cosas. ser? Siglo No, XIX. no, 1500 antes de Cristo. Ah, vale, vale. Sí, no, estaba pensando yo en otra cosa que había leído de Louis Vuitton. Sí, sí. Sí, no. O sea, yo hablo Sí, que. la maleta. Sí, O la yo estaba pensando alforja, en el le baúl llaman de viaje. Sí, sí, que lo había leído. algo que fuera como un baúl. Sí, Pues 3500, 1500 antes de sí, Cristo. O sea, han pasado sí. 2000 años. ¿Tú sabes cuándo se inventó la maleta con ruedas? Hace nada, hace 30 años o 40 o 50. 1970. Sí. Inventamos la rueda, inventamos la maleta y tardamos otros 2000 En años juntar las dos o cosas. 3000 años en juntar las dos. Esa es buena. Esa está bien. O sea, date cuenta de. Sí, sí, como decía Steve Jobs, ¿no? Unir los puntos, ¿no? Al final yo también hablo mucho de eso también cuando lo explico a clientes o en clases. Es unir puntos, es coger, no es empezar de un papel en blanco, que inventar algo que no existe en el universo, es coger esto de aquí y esto de aquí, lo traigo a mi problemática y veo si funciona. Y lo aplico y ya está. Claro, claro. Entonces, aparte, y luego hay un tema de la innovación que creo que es súper importante, y es que para poder innovar en una compañía, te hablo de un entorno empresarial, tienes que estar seguro que estás trabajando en un entorno psicológicamente seguro. Claro, Y me explico. sí, sí. Para innovar, lo peor que te puede pasar es que tengas miedo a equivocarte. Dicho de Claro, otra manera, a cagarla.
Es de lo peor que te puede pasar, porque entonces no lo vas a hacer, ¿no? Sí, Entonces, sí. si tú trabajas en un entorno donde el fallo no está permitido, que pasa, a día de hoy pasa en muchas empresas, Mucho. el fallo está mal visto, no está permitido, Ujú, y en un ambiente no psicológicamente seguro en el cual tienes miedo de, ujú, nunca vas a ser capaz de innovar. claro. Entonces, yo, mira, precisamente en Mercy hicimos una iniciativa que lo llamábamos las Merck and Mistakes, que era que la gente hablara abiertamente ante sus compañeros o ante todo un departamento de dónde realmente la había cagado. O sea, de cosas que había hecho que habían ido mal, pero realmente mal. Porque yo ya estoy harto y entiendo que yo voy a una presentación de alguien o vas a un congreso de empresas y Todo todo el mundo maravilloso. saca unos casos de éxito que Sí, dices, sí, Dios mío, brutales. Qué brutales. envidia. Y qué poca A la gente te primera dice, parece que lo han hecho todo, ¿no? sí, 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 sí. Y que poca gente te dice, la he cagado como un campeón. Pero vamos, una cosa brutal. Primero, porque personalmente tienes miedo a reconocer que es que lo he hecho mal, que me equivoco. Segundo, esta es una empresa donde, madre mía, como se entere la que he liado, la que me espera, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante trabajar ese entorno psicológicamente seguro y ese entorno de permisión o de permitir no el fallo, porque el fallo, sino el fallo inconsciente, o sea, no Error, el error bien error, intencionado, el digamos, ¿no? Hay error, que eso distinguir, es, ¿no? Del fallo eso por es, dejadez o por pereza, eso no es tolerable. claro. Y luego Te iba a hay, preguntar, perdona, ah, perdona. no, no, y te voy a decir, luego hay otra cosa que sí que suelo aplicar y es, si yo muchas veces el gran problema que tienes cuando pides a la gente, imagínate, montas una open call de innovación, imagínate, ¿no? Y entonces y a mí me ha pasado de ir a directores de área, no te voy a decir en qué empresa, ir a directores de área y decirle, oye, ¿me podéis decir qué cosas necesitaríais? ¿Dónde tenéis los principales fallos, dolores, las necesidades no cubiertas? Porque tengo a mi disposición un montón de gente en determinada universidad o en varias universidades donde están dispuestos a que le contemos lo que nos pasa y van a poner a sus equipos a trabajar. Eso es un chollo. O sea, yo Claro. colaboro con la Universidad Autónoma de Madrid, Ujú. precisamente en un hub de innovación, y es un chollo. ¿Te puedes creer que lo que más me cuesta es que me digan qué necesitan? Lo que más. No saben. No sabe, oye, Yo creo que a veces el día a día les come mucho y no ir esa visión estratégica que es la que te va a decir esas necesidades reales, ¿no? Y eso profundas. es. O sea, a mí que me llegue un director de una división comercial y me diga, ¿cuál es tu problema? Que quiero vender más. Digo, ya. Y si yo fuera Yo, más alto, pues, también, ¿no? O sea, y dices, no, pero de verdad, ¿por qué no buscas cuál es tu problema? ¿Qué te haría diferenciarte de otros? claro. Y son incapaces. Y luego cuando pones a estos grupos a trabajar, lo segundo que sí que hay que hacer una vez que has sido capaz de decirle las necesidades no cubiertas, yo lo que he hecho muchas veces es gente que no trabaja en innovación, que no sabe lo que es la innovación o que no lo hago que trabajen en grupos para crear producto o para crear ideas o para generar soluciones. Y lo que siempre les digo es que, mira, sois un grupo de gente muy diferente, pero yo aquí lo que quiero es que trabajéis como, por hacer un símil, como tienen los niños en las tribus. En las tribus recónditas de África o de Oceanía, lo normal es que cuando una mujer tiene un niño, el niño sea de esa mujer, sea de esa madre, pero en el momento que nace y es de la tribu, lo cuidan todos. Igual pasa con las ideas en ese tipo de grupos. Me da igual de quién haya sido la idea. Tú eres el padre de la idea, vale, fenomenal, pues Mm, buena. La dejas ahí en medio y a partir de ese momento la idea es de todos, todos la claro. cuidan y todos hacen que crezca. Y si por casualidad no crece, no pasa nada. La idea era fantástica, todas las ideas son buenas. No es el momento, punto. Pues lo que Mm, hacemos es que si no han sido capaces de llevarla a cabo o llevarla al fin, lo que se hace es un proceso inverso, es decir, vale, vamos a estudiar y a analizar dónde nos hemos equivocado o qué es lo que no ha funcionado para volver a comenzar. Es decir, de aquí no te vas diciendo, mira, traje una idea, no ha valido para nada, me voy para mi casa. No, no, perdona, trajiste una idea, es fantástica, en este momento no hemos hecho, pero ahora te voy a enseñar metodologías para que cuando pienses otra cosa, quieras cubrir otra necesidad no cubierta, ya tengas mucha más idea de cómo se puede hacer la cosa. O sea, gestiones el aprendizaje del fracaso, ¿no? Eso es. Muy bien. Te iba a preguntar por las barreras de innovación que te has encontrado en las distintas empresas. ¿Cuáles son para ti las más importantes? Una puede ser la del miedo al fracaso, ¿no? Que has comentado. La del miedo al fracaso, la de la económica, tristemente. Mm, Yo he estado en alguna empresa donde dices, oye,
si hacemos esto de esta otra forma, te puedes ahorrar, imagínate, que 200 personas, en lugar de trabajar de esta manera, trabajen de esta otra y te incrementa la producción una barbaridad. No, bueno, a mí me ha venido a la cabeza ahora, un director financiero me ha llegado a decir, ante una idea de ayudarle con un tema que tenía un problema. Oye, si montamos, y mirad, para que te hagas una idea, te lo cuento porque es un RPA, o sea, no es más que, o sea, es que no es hacer arcos de iglesia, es decir, oye, te Ya. monto un RPA para este proceso. Me ha llegado a decir, no, porque no puedo parar, no puedo ponerme con mi gente a pensar cómo hacemos esto. Y seguro que vas a venir a pedirme tiempo para que te explique cosas y no puedo, yo tengo que seguir haciendo las cosas. Fíjate. Pero eso en el siglo XXI, ¿eh? No te estoy hablando Ahí es un problema de no recurso económico, sino recurso tiempo. Esa es la otra. Eso es como un y, chiste que me enseñó un cliente, perdona que te interrumpa, que es, le están mostrando la rueda, a la rueda que hemos hablado antes, ¿no? Unos primitivos ahí vestidos con pieles y tal y con el pelo largo, a otros compañeros que están arrastrando algo y le están diciendo, oye, os quería enseñar una cosa que se me ha ocurrido. Y nosotros, déjanos que no tenemos tiempo. es eso, es Es literalmente, eso, es eso. pero es que a este tío neandertal con la rueda es el siglo XXI, nos sigue pasando lo mismo. Yo a este hombre le decía la típica historia de, oye, para y afila el hacha. ¿No? Para, afila el hacha y Claro, seguro que va a claro, ser claro, mejor, ¿no? claro. Pero, entonces, pues digo, me dices, barrera, por supuesto, lo que hemos dicho, el miedo al fracaso, la barrera cultural, el enfrascarte en lo que tengo que hacer ahora y no pensar en cómo lo puedo hacer mejor, que esa es otra. Ujú. Y muchas veces el dinero, la gente tiene mucho miedo en el tema de la innovación por, oye, ¿y cuánto me va a costar? Pues mira, es Ujú. que el problema ya no es el coste, el problema es el beneficio. Pues yo no te puedo asegurar que si te gastas 10.000 euros esto vaya a funcionar. Claro, No te lo, si te lo asegurara, eso ya no sería innovar. O sea, yo te puedo decir que esto podría funcionar. claro. Y de cada 5 que hago, pues funciona una, con Ujú. suerte. Pero compensa todas las que a Pero lo mejor he compensa los fracasado demás. o han funcionado a medias. ¿Qué has dicho antes, una iniciativa que me gusta mucho, la de Merck and Mistakes, ¿no? ¿Qué otras prácticas concretas has visto que te funcionaban bien para extender la innovación? Tú que has trabajado la parte cultural. ¿Alguna otra práctica te acuerdas ahora? ¿O cosas que has intentado que no han funcionado? Cosas que he intentado que no han funcionado, pues que son muchas, son muchas, ¿no? A la hora de Eh, extender la cultura de innovación en una empresa. sí, sí, sí. Bueno, a ver, lo primero, yo hay una cosa que siempre he dicho y se la dije al director general de la empresa el primer día que me dijo que se llevaba la parte de innovación. Y decirle, mira, me parece bien, yo creo que hay que crear un departamento de innovación y ese departamento, al final te dicen, bueno, y los KPIs y los objetivos y tal. Entonces yo le dije, pues mira, el objetivo del departamento de innovación es que si lo hacemos muy bien, seamos capaces de desaparecer en menos de 1 año y medio, 2 años. Que desaparezca. O sea, mi objetivo como director de innovación es que el departamento de innovación desaparezca. Ese es el objetivo. Porque si soy capaz de hacer eso, quiere decir que la innovación ya está metida en el Claro. mind, en el pensamiento de todo el Es mundo, como la ¿no? calidad. Ya antes te acuerdas que había muchos departamentos de calidad, ahora ya no hay casi. Todo el mundo Ahora está imbuido, ¿no? ya En está las cabezas de la incluido, gente. pues igual, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que me cuesta mucho hacer, me cuesta mucho hacer, ¿no? Y Ujú. que ahí quizá pues no haya hecho lo suficiente. Y luego también me he equivocado mucho a la hora de intentar ir con iniciativas que estaban fuera de tiempo. Es decir, de ir con una iniciativa y darte cuenta que no era el momento, pero darte cuenta tarde, ¿no? Cuando ya has Ujú. gastado, sobre todo tiempo, ilusión, Ujú. muchas veces la gente ¿Pero no está era el dispuesta, momento a nivel de negocio o a nivel de qué? muchas veces a nivel de negocio, otras veces a nivel de adopción en la forma de trabajo. Y otras veces en decir, oye, pues es que esto que he dicho que hay que hacer, el mercado no estaba maduro como para poder hacer esto Ya. de momento y al cabo de unos años ha funcionado, ¿no? Yo creo que muchas veces en lo que más me he equivocado de innovación es en a lo mejor no ser capaz, y esto es algo que, de convencer al que tenía delante de que eso que él estaba proponiendo podía ayudarle, aunque él no lo viera justo en ese instante. Ya. Porque además muchas veces te pasa la inmediatez. La gente vivimos en un mundo de inmediatez.
Entonces, el decir, no, es que esto no es una idea brillante que me levanto, se enciende una bombilla y mañana está funcionando, que esto lleva un tiempo, lleva una forma de hacer las cosas y yo creo que hay muchas veces esos errores que sí que he cometido. Cuando lanzas un proyecto nuevo de innovación, ¿qué te preocupa más? ¿Qué es lo primero que dices? Esto tengo que tener cuidado. ¿En qué te fijas más? ¿En qué me fijo más cuando lanzas el proyecto? A ver, cuando estaba en McDonald's, en que fuera lo mejor para el cliente, en que, en que tengo que tener cuidado, no vaya a ser que me enfrasque en hacer algo que para mí sea magnífico y que lo es desde el punto de vista tecnológico de procesos, pero que al cliente final no le llegue como debe. Te pongo un ejemplo muy rápido, es servicio a mesa. En McDonald's intentamos hacer el servicio a mesa. Ahora se está haciendo ya, ¿eh? Ujú, Pues el servicio a mesa era fantástico. Tú ibas, hacías tu pedido, cogías una especie de tarjeta de crédito, un token, que era Bluetooth, entonces tú lo cogías, te ibas a la mesa, lo dejabas encima de la mesa y te llevaban la bandeja con tu pedido a la mesa. ujú. Pues aquello a mí me parece una idea magnífica y la gente la aprecia. O sea, el cliente al final había muchos que lo apreciaban, pero había muchos que te dabas cuenta que no, que le estaba sacando del modelo al que estaba acostumbrado. Está claro. Sí, sí, Y, sí. y no solo el cliente, sino el propio cliente interno, si es el señor del restaurante. Ahora ya hay muchos McDonald's que tienen servicio a mesa, pero cuando lanzamos aquella iniciativa nos costó Dios ayuda a entender ese cambio de cómo cambiar las operaciones, ¿no? Eso fue difícil, fue muy difícil. Estar seguro de que puede aportar valor diferencial, ¿no?, al cliente al que se dirige y que las barreras de adopción se van a poder superar, ¿no? Eso sería lo que Eso te es, preocupa. eso es. Eh, Y si te hablo de, perdona, y si te hablo de paciente, mucho más. O claro. sea, porque en Pharma no tiene, sabes que en Pharma la industria farmacéutica no tiene contacto, no puede tener contacto directo con el paciente, se hace Ujú. siempre a través de profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, el que eso que estás pensando de verdad le dé valor a ese paciente, le ayude en Fíjate algo, que ¿no? ya vamos a ir terminando, Alejandro. Venga, Estaría 1 hora y media, 2 horas más hablando contigo porque tienes una conversación súper interesante y la experiencia que tienes es para estarte escuchando mucho rato. Pero bueno, te preguntaría ahora, ¿de quién has aprendido más en innovación? Sea una persona, un libro, un curso, ¿de quién has aprendido más? pues, hostias, ahora, Ahí pues te te he voy a pillado. decir, no me has pillado, es que A ver, eh, tengo que pensarlo, pues, ¿sabes de dónde he aprendido más innovación? En grupos de colaboración. Y te explico. Eh, colaboro, pertenezco, no sé cómo llamarlo, por ejemplo, a un grupo que se llama Jellyfy, que es una gente que se dedica a hacer innovación, que es junto a un montón de responsables de innovación de diferentes áreas, de CEPSA, de ALSA, de las empresas muy diferentes, y nos ujú. juntan y nos ponemos a charlar, a discutir, a esto lo he hecho bien, esto mira lo que me pasa, tengo este problema. Entonces, yo creo que donde más he aprendido de innovación ha sido en grupos colaborativos. Y además, te lo digo firmemente, creo que la colaboración es el kit de esto, ¿no? A mí que un señor de una energética esté haciendo un proyecto que en principio no tiene nada que ver conmigo en McDonald's o conmigo en Pharma, porque son totalmente diferentes, y después te das cuenta y dices, oye, pues a lo mejor sí que la forma en la que lo ha hecho o esta cosa que está sacando, este modelo, sí que me podría valer, ¿no? Entonces, yo creo que donde más he aprendido es en lo que sería el aprendizaje federado, si lo quieres llamar así. De otros peers, o sea, de los compañeros, ¿no? Lo que has... Sí, yo creo que es donde más se aprende. Y luego he aprendido mucho escuchando, es brutal. O sea, cuando de verdad escuchas y de una forma abierta y de una forma sincera, aprendes mucho, aprendes, ya te digo, todo, escuchando a los demás. ¿Qué consejo le darías al Alejandro de hace 10 años? Solo 10 años. Madre mía. Tú sabes que cuando hay veces que, o sea, doy charlas a veces y doy formaciones pues en algunas universidades sobre innovación, sobre digitalización, Ahí hay un ejercicio que les hago hacer muchas veces cuando voy a hablar de innovación y es, dadme 15 minutos, coger un papel y escribir una carta al niño que fuisteis hace 10, 15, 20, Algo 30, parecido, ¿no? A la pregunta esta, sí. 40 años. Entonces,
escucho porque cuando le digo, mira, simplemente yo no quiero saberlo, hacerle el ejercicio, os lo quedáis para vosotros, pero escríbete una carta sincera de lo que le dirías a ese niño que fuiste cuando tenías 12 años o 20, da igual, ponte en una etapa de tu vida y escríbele tú qué le dirías, ¿no? Y he visto a gente echarse a llorar. Ah, sí. He visto a gente echarse a llorar de, Sí, 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 sí. entonces no me pidas eso que me echa a llorar. Bueno, era solo Pues hace no, 10 años, pero no, bueno. pues le diría que se atreviera a hacer más cosas, que se Muy bien. atreviera a hacer más cosas aún y que estudiara más, siempre. O sea, creo que el leer, el estudiar, el hablar con la gente, el estar con ellos, que lo haga más todavía, que lo haga más. Creo Muy bien. que es súper importante y que no teme a equivocarse. ¿Y qué le recomendarías a alguien que empiece hoy, alguien joven, como responsable de innovación en la empresa, pues pequeña, mediana, grande? ¿Qué le recomendarías? Una palabra, un consejo, una Un frase. consejo, que sea muy curioso y que sea muy resiliente, muy resiliente. Hace falta la Hace falta. resiliencia. En la innovación más. Más. Y luego yo hay dos cosas que siempre cuando salgo de casa las dejo, ¿no? Y una es el ego y otra la susceptibilidad, Ujú, que las deje de lado. O sea, si quieres trabajar en esto, el ego tiene que estar fuera, o sea, ujú. es imposible, si no, no vas a trabajar. Y la susceptibilidad también. Piensa que el que está contigo, el que está trabajando, no va a hacerte daño a posta. Si es que, Claro. entonces ya digo yo, todas las mañanas cuando salgo de casa, si llevo algo de ego conmigo, lo dejo aquí en la puerta y la susceptibilidad también. Y la última, ¿qué legado profesional, Alejandro, te gustaría dejar a nivel profesional? A nivel profesional, uy, entonces si me pides que sueñe, me gustaría dejar algo que ayude a la gente a vivir más y mejor, ¿no? Y que ayude a sanarle de enfermedades que ahora mismo sean una lacra para ellos, ¿no? Pero me gustaría dejar algo, por pequeño que sea, que le ayude a mejorar su vida. Me da igual, no a la universidad, pero la humanidad entera, me da igual, a alguien. Aunque sea a una persona, ¿no? Pues Sí, muy bueno, bien, hasta aquí hemos llegado hoy con el podcast. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Como te decía, de verdad estaría mucho rato más hablando. De hecho, creo que ha durado más de lo normal, pero bueno, seguramente lo publiquemos sin editar porque ha salido perfecto. Y a los demás os esperamos en el próximo podcast. Hasta la siguiente. muchas gracias, Javier. Un placer de verdad hablar contigo. Y no